Bien, ahora lo que vamos a estudiar dentro de este análisis de la viabilidad de una promoción en alquiler es la siguiente fase, la fase de explotación, de puesta en explotación de ese edificio que hemos terminado. Anteriormente lo que vimos fue las necesidades, los presupuestos de costes y las necesidades de financiación para terminar el edificio, y ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando lo ponemos en explotación. En el estudio económico que hicimos al principio había una serie de datos con los cuales podíamos obtener una primera visión de la rentabilidad de la operación, pero desde mi punto de vista un poco grosero. Ahora lo vamos a afinar porque teníamos en cuenta que había el primer año, sin tener en cuenta la inflación, y un 100% de ocupación, cosa que tampoco es realista. Entonces ahora vamos a afinar estos detalles. Para eso tenemos que en tesorería darle al programa más información sobre cómo va a ser ese plan de explotación del alquiler, que sería esta opción de menú. Entonces, lo primero sería decir a cuántos años vamos a estudiar eh, este desarrollo, porque la idea es que tenemos un edificio terminado y lo vamos a estar explotando durante un número indeterminado de años. Aquí pues hemos propuesto 20, por ejemplo. Tenemos que dar datos también de la ocupación del edificio. Eh, no podemos pensar que vamos a tener una ocupación del 100% siempre. Entonces hemos establecido un sistema suficientemente razonable para una hipótesis a futuro, que es suponer que el primer año de explotación se empieza a ocupar el edificio, en el segundo año se sigue aumentando su ocupación y ya a partir del tercer año y siguientes se tiene un ritmo medio de ocupación. Por ejemplo, en este caso al principio un 50%, en el segundo año un 75% y ya a partir de ese año un 95%, que es una cosa bastante optimista. Pero bueno. También le debemos decir eh, cuáles son las previsiones de aumento de ingresos debidos al IPC. Esto obviamente es una hipótesis muy arriesgada en cuanto a que no tenemos una idea ni siquiera aproximada de cómo va a funcionar el IPC, pero bueno, tenemos que hacer alguna hipótesis. Por ejemplo, le decimos un tipo medio de incremento anual de precios durante una cierta serie de años, por ejemplo 3 o 4 años, es una primera idea que podemos tener de cómo estará el IPC a corto o medio plazo, y luego otro ritmo de precios, de incremento de precios durante los siguientes años. Pueden ser incrementos negativos, aunque eso realmente, bueno, es un tanto novedoso, pero en fin, el programa lo permite. Con esto tendríamos cómo se van a incrementar los precios a lo largo del tiempo y también teníamos, porque lo indicamos en el estudio económico, en datos de gestión, cuál va a ser nuestro porcentaje de gastos generales y de administración y nuestro porcentaje de conservación, mantenimiento, seguros, etc. Con esto, más los datos de ingresos mensuales por metro cuadrado que vamos a tener para cada uno de los productos, cosa que se dijo en el estudio económico en venta, precios por metro cuadrado construido de viviendas locales y por unidad de garajes y de trasteros, pues con esto tenemos información suficiente para establecer el plan de negocio y la viabilidad. Una vez que lo hayamos establecido, también tenemos que pensar que esta es una operación a largo plazo en la que los que aportan el capital no lo piensan recuperar pues en 20 años y por lo tanto lo que sí esperan es recibir una rentabilidad en forma de dividendos. Tendremos que establecer una serie de dividendos, un porcentaje de dividendos a repartir anualmente siempre que tengamos suficiente tesorería disponible. Con un primer vistazo, sin apuntar en estos datos de aquí, de este apartado 10.6, sin utilizarlo, el programa nos daría la rentabilidad en el caso de, digamos, no repartir dividendos, en un caso teórico puro, digamos.
Y ahí nos podemos encontrar con varias situaciones. Nos podemos encontrar que por circunstancias que ahora veremos al ver los resultados, tengamos unos problemas de falta de financiación importantes, porque tengamos que hacernos cargo de la amortización de hipotecas y los ingresos sean escasos, y eso a lo mejor es puntual, con lo cual es posible que podamos necesitar aportaciones extras de fondos propios durante un cierto periodo de tiempo. Y entonces tendremos que determinar, esto sería en esta fila, bueno, si vamos a permitir esas aportaciones extraordinarias de capital que servirán simplemente para cubrir los déficits de tesorería y si esas aportaciones van a tener algún tipo de remuneración. Esto sería el equivalente al préstamo puente en el periodo de edificación, pero bueno, pues si tenemos que cubrir algún problema puntual, algún déficit puntual. Si el déficit es estructural y se produce todos los años, pues está claro que nuestras hipótesis son erróneas, ¿no? Porque estamos perdiendo dinero. Y también puede ocurrir el caso contrario, que tengamos excesos de tesorería suficientemente importantes como para que podamos ir devolviendo, habiendo cumplido con todas nuestras obligaciones, podamos ir devolviendo capital social. Y entonces aquí le podemos decir qué porcentaje de la tesorería que nos sobre podemos utilizar para ir devolviendo capital. Entonces, con estos tres mecanismos, dividendos, aportaciones extras en el caso de que fuera necesaria y devoluciones en el caso de exceso de tesorería, podemos regular bastante razonablemente el cash flow y la tesorería de nuestra operación. Y al final no olvidemos que cuando terminemos nuestro periodo de estudio, nuestros 20 años en este caso, lo que vamos a tener es un edificio. Nosotros partimos de que hemos hecho unas aportaciones de capital para comprar un solar y hacer un edificio, y vamos a estar explotándolo durante 20 años, pero al final vamos a tener un edificio. Formará parte de nuestro pasivo, ¿no? Y ese edificio tendrá una valoración. Hay una valoración contable, pero que también refleja el programa, pero lo importante es decidir cuál es el valor residual neto de ese edificio, porque puede ocurrir, si el periodo de estudio es relativamente corto, que sea el valor del suelo más la edificación, pero si es un plazo más largo, el suelo no se suele deteriorar, pero la edificación sí, y puede requerir una rehabilitación de importancia, con lo cual podemos llegar incluso al caso de que el valor de la edificación que está situada sobre el solar sea nulo. Y también puede ocurrir que nos hayamos metido en una zona que estimamos que dentro de 20 años va a tener una gran subida, un gran potencial, y por lo tanto el valor de ese edificio se haya revalorizado, o podemos pensar que vamos a ir a una zona que se va a degradar y que entonces el valor va a ser muy pequeño. Es decir, esto es un dato que nosotros tenemos que aportarle al programa. Nos ayudará, nos dará alguna indicación, pero esto es lo que nosotros pensamos que va a valer ese edificio dentro de 20 años. Bien, entonces vamos a ir, una vez que hemos metido estos datos, ahora simplemente dándole a calcular, pues el programa ha tomado sus decisiones y podemos ver ciertos resultados. Entonces, los resultados que vamos a ver para el caso de la explotación del edificio en alquiler están aquí, en los resultados del alquiler. De lo que se trata, vamos a intentar en este cuadro obtener varios resultados. Lo primero es ver un resumen de la cuenta de resultados de la empresa o de esta parte de la empresa que se centra en este edificio que se pone en alquiler, a efectos de determinar ingresos, gastos, margen de explotación y al final impuesto de sociedades. Y podemos pedir si devolvemos capital, etcétera, etcétera.